valorar mucho porque justamente lo que normalmente se pierde en las artes mediales son los procesos de trabajo. Y la obra necesariamente no basta simplemente para entender la dimensión de lo que significan los proyectos artísticos contemporáneos, ¿no? O sea, no solamente una cosa exhibitiva, sino que implica un trabajo de reflexión, de investigación de los artistas que normalmente no alcanza ni siquiera a veces en el texto editorial. Entonces es súper valioso, lo dependo mucho esto que estamos haciendo, de bandas, de artes mediales, de poder otorgar voz a los artistas para que nos cuenten también sobre sus procesos de trabajo. Y era interesante, en una reunión anterior que tuvimos con Ana María también, un eje más o menos en común que surgía es esta necesidad de trabajar interdisciplinariamente, ¿no? De pensar el trabajo desde la literatura, desde la pintura, desde la arquitectura, desde la ciencia de datos. Entonces sería bueno quizás que nos contaran un poco por qué esa necesidad de ampliar el radio interdisciplinar en los trabajos de cada uno. Hola, no sé si se escucha. Bueno, también obviamente agradecer la distancia de la profesora Francisca y todo el equipo. En mi caso, yo creo que la razón, como puedo ponerme a alargar un montón, pero la principal razón de la interdisciplina es la curiosidad. Yo creo que siempre he tenido una inquietud como de aprender más, no sé, la idea que quiero comunicarla en miles de voces distintas. Y pasa que mis exposiciones terminan siendo medio un coro de muchas voces, como una constelación de acentos que quieren decir lo mismo de diversas formas, con diferentes técnicas, no sé, como formatos diversos. Entonces yo creo que la razón de incursionar con otras disciplinas ha sido justamente eso. O sea, como esta necesidad de nunca quedarme tranquila y de intentar decir de todas las maneras posibles lo que yo quiero decir. Sí, yo concuerdo por lo menos en esa idea de la comunicación, ¿no? Como la expresión y los canales, en el fondo, las maneras que uno tiene para plantear ciertos temas, ¿cierto? Como para hablar de ciertas ideas. En el fondo, para mí por lo menos, creo que esto de trabajar con colaboración de otros artistas o tener estas miradas como interdisciplinares tiene que ver con que un mismo tema se puede plantear de muchas maneras distintas y en mi caso yo busco que esto sea como lo más complementario posible, donde se logren aunar miradas desde lo visual, desde lo sonoro, desde esta cosa performática, espacial, y todo esto se va como incrementando y va potenciando en el fondo las posibilidades comunicativas y perceptuales que uno tiene para llegar con estos mensajes a otras personas. Creo que ahí hay un tema, y lo otro es la posibilidad, bueno, en este caso desde la tecnología, que yo siento que precisamente abre esa oportunidad. Las tecnologías digitales que permiten precisamente como ese diálogo, esa interrelación, o de mezclar cosas, o de un poco amalgamar miles de lenguajes distintos en una sola experiencia. En esa idea de la comunicación igual me gustó mucho eso que mencionaba acerca de como la experiencia artística también como una experiencia del fracaso o una estética del fracaso, ¿no? Como que aunque la pintura no basta, como que la performance no basta, en tu caso como que la tecnología, no sé, es la pregunta, ¿basta la tecnología? ¿Permite amplificar algo o también lo esconde? Lo pienso también en relación a los proyectos de visualización de datos que siempre me generan un poco de
intenta capturar aquello que los otros lenguajes que conocemos no pueden. Entonces es un lenguaje inclusive como medio como que intenta como atrapar aquello que se escapa, que es como medio escurridizo de alguna forma. Entonces tiene esa cualidad y desde esa cualidad hay una ganancia y una pérdida, porque captura algo, por supuesto, se le pierde bastante, porque la expectativa o un poco la meta es muy alta. Pero en esa pequeña captura ya hay suficiente y es autónomo. Y por otro lado también, como lenguaje, no solo captura aquello que es difícil de capturar, sino que también, yo diría que entra o comunica por aquellos lugares que no son los directos. El arte contemporáneo y el arte, así como lenguaje, entra un poco como ese invitado secreto un poco, o ese invitado colado que entra como por debajo de la puerta, por una ventana, y que lo que te dice lo vas a recordar una semana después cuando estás haciendo otra cosa. Entonces, creo que en ese sentido a mí la idea del fracaso le llevó un poco hacia ese lugar, más que las obras no lleguen a punto. Claro, eso. Que se desconectó de la pantalla del computador, si lo podemos mover por ahí. No entendí. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones también a ambos por el resultado documental. Esto fue una invitación de último minuto. Estoy cubriendo a una querida colega, pero agradezco que esto pasara, porque en parte anoté muchas cosas mientras estaba viendo los dos documentales, y probablemente lo que yo podría como aportar acá, si es que se puede considerar un aporte, es cómo las ideas que de alguna manera deslizan los trabajos de ambos transitan con algunos conceptos y algunas ideas que me fueron surgiendo a medida que ustedes iban presentando en tu caso. Y quiero partir un poco con el trabajo Pilar, pensando un poco en este primer efecto del iceberg, ¿no? Primero porque un iceberg, ¿no? Que podría ser cualquier otro elemento de la naturaleza, no hay un iceberg y hay un viaje. Esto me llamó mucho la atención. Esta idea de primero instalarlo en un soporte publicitario, ¿no? Y hago un puente de conexión también ahí con los hombres cartel, también, ¿no? Que también son publicitarios. Ya podemos ver en el inicio del video y en el cierre del video cómo está este dispositivo ahí puesto. Hay una pieza que no sé si tú la conoces, que se llama La Valsa de la Medusa naufraga en las costas chilenas, de Luis Jorquera. Una pieza del 2000, por ahí debe ser, que para los que no la conocen es una pintura del icono de la Valsa de la Medusa y la lanza en el mar para que con el efecto de la sal se vaya de lado. Y aquí me pareció muy poético esto de la materia desintegrándose en tu viaje, ¿no? Porque en este sentido también van afrontando hacia el iceberg. Y no puedo dejar de relacionarlo también con otros casos de hielos. Por ejemplo, estoy pensando en Raúl Ruiz con esta película de los hielos, ¿no? Que hizo la película de Nacho Agüero también sobre los sueños de hielo, una pieza de cine experimental y interesante para el triste célebre iceberg de Sevilla del 92, no sé si se acordarán. Sueños de hielo, sí, de Nacho Agüero. Gonzalo Mesa también hizo un trabajo hermoso con el hielo, en uno de los primeros trabajos mediante con la Venus de Milo hecha de hielo, que no la pudo hacer porque se le rompieron los moldes y tuvo que llevar los bloques de hielo al Instituto Cultural de Las Condes en el año 82, ¿no? O sea, tiene bloques de hielo. Y más recientemente también, no sé, yo pude hace poquito en este museo el año pasado, nuestro Pablo Manzana, que también trabajaba en el iceberg de hielo. O sea, el iceberg de hielo ha estado así como permanentemente, digamos, en el inconsciente de los artistas y los cineastas en Chile. Y aquí también quiero, como, insisto, como son ideas sugeridas, muy ordenadas, estoy como guiando un poquito este relato, con la idea del viaje. Me gustó muchísimo y creo que tu trabajo también está, voy a entrar más a tu obra, pero la idea del viaje me pareció
Entonces, la utopía es la conexión. Y hay un texto que les puedo recomendar también de un antropólogo que se llama Tim Ingold, que se llama Las líneas de la vida, que es un texto maravilloso, muy lindo, sobre la, y por eso me interesa también el tema de las líneas de tu trabajo, porque creo que de alguna manera este especie de ejercicio de conectar, ¿no? de enlazar, instala en ambos proyectos un dispositivo que absolutamente está vinculado a lo vivo. ¿No? Es lo vivo lo que mueve la conexión, lo vivo lo que conecta los puntos de tus performers, de tus bailarines, ¿no? Y que se transforman en imágenes técnicas, ¿no? Y en el tuyo también, de alguna manera. O sea, vemos que son cuerpos que sostienen dispositivos tecnológicos que ellos mismos son lo vivo que mueve el paisaje, y por otro lado cargan el dispositivo que en sí contiene una batería que activa el texto, ¿no? Porque ellos son las baterías, ¿no? Finalmente, porque ellos van cargando. Bueno, entonces, esto de lo precario, de los bambú, ¿no? Que es muy lindo, que también se conecta con lo comunitario. Hay una cosa muy bonita ahí del carnaval, ¿no? De todas estas festividades que enlaza rescata esa tradición artesanal, de hecho con bambú, ¿cierto? Pero que tiene un dispositivo técnico que relata un poema, como una frase, ¿cierto? Entonces, el decir, en este caso, no necesariamente está en la escritura misma, ¿no? La escritura es una excusa para hablar de otras maneras de entender ese paisaje en el global del video, por ejemplo, como ves ese cuerpo caminando que lleva un texto, es portar el texto. Me hace mucho sentido, por ejemplo, con obras de dictadura, por ejemplo, de artistas chilenos, que pensando en el arte no debe ser ineludible de Elías Adame, ¿no? Elías Adame que andaba él portando su camiseta, ¿cierto? Y repartiendo panfletos en el Paseo Humano, también en otro lugar, ¿cierto? Otro tipo de paisaje urbano, ¿no? Pero él cargaba con el texto, ¿no? En su cuerpo, se lo ponía en camiseta. En este caso, claro, el dispositivo tecnomediado que tú tienes ahí amplifica, ¿no? otra posibilidad de rango de lectura. Esta imagen poética me encantó al final de tu video de estos personajes subiendo el desierto y estas líneas de trazo, insisto con las líneas de la vida de Indra, porque veía las líneas como yendo hacia el lugar. Yo me hacía la pregunta, que probablemente es una antipregunta, pero no debería hacerla, es ¿para dónde van esos personajes? ¿Cuál es a qué lugar? Eso te quería por ahora, algunas cositas también. No sé si nosotros vamos a empezar, pero por lo último. Pero muy agradecida porque todo me hace mucho sentido lo referente con ustedes, varios ¿hacia dónde va la persona? Bueno, ese video culmina con una parte como final clima que no se muestra en este documental, que es una acción colectiva. Estos personajes accionadores de poemas que caminan por este paisaje desértico, cuando la luz del paisaje empieza a bajar, o sea, a la hora del ocaso, ellos se reúnen en la cumbre más alta y arman una arquitectura temporal. Sostenían sus cuerpos con estos cuatro letreros, que arman como una suerte de torre, arquitectura, construcción, cuadrado, donde hay el texto que gira por fuera y por dentro, y se repite, se sigue repitiendo este mantra. Y es un poco una suerte de... Bueno, O sea, ellos se vuelven arquitectura. ellos se vuelven arquitectura, pero esta arquitectura está cargada con su propia voluntad, fuerza, equilibrio, lo que sea. No hay como un sistema de acople técnico, solo el cuerpo, como tú decías, o sea, lo vivo, como genera esto. Y al final es como un ritual sin audiencia, de alguna forma, como un ritual a las estrellas o a algo más que no se sabe, que en ese momento comimos sin hasta hacerlo. Y muchas veces también las obras que uno hace tienen vida propia, es como esta criatura de Frankenstein que uno mira los ojos del creador y le dice como soy algo que no esperaba, soy mucho más que todo lo que esperaba. A mí me pasa
Y claro, para mí es importante, igual que en esta obra de la Bársena Musa, en la obra de la pintura, el desgaste y la poética del desgaste de alguna forma. En ese tiempo yo estaba investigando la imagen como recurso y no esperaba el desgaste. O sea, el desgaste fue un accidente muy acertado en este sacrificio que hace la pintura como objeto que va a entregarse también de alguna forma ritual, que también estoy entendiendo ahora. Estuve hace un poco tiempo en Londres y un artista, Dayana, dijo: usted es un artista chileno, y sobre todo los artistas hacen un puro ritual. Y yo como no, porque después me empezaron a mirar y a entender como un poco la escena chilena, y sí, un poco hacen rituales que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, así yo empecé a entender que también mi obra hace ciertos como sacrificios de entrega rituales. Y en este caso en particular me interesó mucho el desgaste. Y en paralelo yo estaba trabajando con investigar la imagen JPG como imagen digital y entendiendo también el desgaste, un poco como la pérdida que tiene intrínseca el formato JPG para ser liviano, para ser trasladable, bajable, subible. Es un formato que va perdiendo su calidad original para poder viajar, entre comillas. Igual que esta pintura lo que pierde su calidad original, pero para llegar a ese final, a esa ofrenda, a ese encuentro, a ese también como golpe de realidad o humildad, con esta imagen creada por el hombre que era muy grande, quizás en una habitación construida por el hombre, y llega este paisaje y es una estampilla muy frágil. Entonces te habla un poco de los límites también de nuestras posibilidades. Así que, bueno. Sergio? No, o sea, igual estoy pensando en unas cosas que puedo decir, pero, o sea, yo por lo menos, sí, sin duda que veo en nuestro trabajo relaciones desde el paisaje, desde el cuerpo. Yo estaba pensando en esto también de la tecnología vinculada con lo humano, porque obviamente, bueno, los artistas que forman parte de estos documentales, todos trabajamos con dispositivos tecnológicos, algunos de un orden u otro, y creo que la constante está siempre en este caso en cómo esa tecnología está vinculada con un quehacer humano. Y si hablamos en este caso del paisaje, yo diría que ahí hay una relación que tiene que ver con lo mismo. Es el paisaje, pero es el paisaje apropiado, ¿cierto? El paisaje usado, donde ocurren procesos. No es un paisaje quizás desde esta perspectiva artística tradicional, que es como solo una contemplación, sino que creo que estas obras abren una conversación, abren una perspectiva donde el paisaje se entiende desde esta ocupación, ¿cierto? Desde esta apropiación. En mi caso, bueno, la obra de rasgos generales, de cómo el paisaje se interviene, cómo podemos visualizar esa información, hacer conciencia de eso. En el caso de una ocupación más performática, quizás que tiene que ver incluso con estos territorios más desde lo local, desde estas comunidades, y no sé, creo que hay algo bonito en este puente que hay, y sobre todo desde esta perspectiva que yo creo que es muy contemporánea, de entender que los paisajes hoy en día están repletos de dinámicas, ciertos sistemas políticos, sociales. Entonces esos son, yo creo, los temas en los cuales es interesante plantearse hoy en día y discutir, ¿cierto? No solamente desde una perspectiva como de observador, sino que entender que estamos todos envueltos en estas dinámicas de ocupación y de percepción incluso del territorio. Puedo decir algo muy corto, pero sí, muy de acuerdo contigo, y también viendo los documentales y escuchándote hablar, también pensé en la idea del encuentro. Creo que en nuestras obras siempre hay un encuentro, paisaje accionador, paisaje ocupador, tecnología, cuerpo humano, dispositivo, prótesis, cuerpo humano. O sea, siempre está este como medio de encuentro entre los mundos que me parece interesante, me parece que es algo que viene entre los dos. Sí, sin duda. Y el tema de las escalas, ¿cierto? Como el Totalmente. cuerpo, el territorio, Totalmente. los dispositivos. Claro, y esta idea del inmersivo también, de el paisaje, ya sea el tuyo generado desde la abstracción, quizás desde la data, o el paisaje real, envuelve este individuo que acciona. Sí, totalmente. Hace poco, gracias a una escritora, supe como, o sea, empecé a apropiar un poco el concepto de la interacción, que no es interacción per se, sino que es un poco más como yo te afecto, tú me afectas, nos vemos afectados,
creo que es interesante cómo han ido con poéticas muy diferentes, con tecnologías muy distintas, en el fondo trabajando con una idea como de generar esa especie de pausa, ¿no? Como una especie de interrupción en la forma tradicional de observar, de ver, que no tiene que ver con el registro de la teoría romántica tradicional, sino que tiene que ver algo justamente desde esa incorporación de la tecnología. O sea, ¿qué hacían estos seres con este letrero en las cunas? A mí, de hecho, conocí el trabajo de Pilar cuando presentaste una exposición ahí en el GAM, y que me quedé capturada, porque justamente en Australia yo creo que es ese no entender, que permite que se abra el espacio poético, especulativo, personal, en está ahí como espectador. Entonces de ahí también me gustaría ver cómo lidia, porque en el caso de la tecnología, probablemente las tecnologías digitales, las distintas software que tú utilizas, que están igual, entraron muy bien en la industria del espectáculo. Entonces me gustaría saber cómo equilibras eso que genera esto espectacular con esta otra función que va apelando bien a hacerse a que un espectador o un participante, para no decir espectador, se haga preguntas dentro de ese espacio. Sí, totalmente. O sea, yo creo que ahí, sin duda que algo que también me cuestiono que eso todo el rato, y yo creo que ahí hay varios puntos que hacen que el trabajo y lo trate de enmarcar en otros ámbitos, que tienen que ver precisamente con las preguntas que uno se hace. Yo siento que los temas de los cuales uno habla y la manera también como uno busca hacer llegar eso a otras personas, ahí es donde está el cómo uno lo va enfocando en ciertas líneas para trabajar desde estas tecnologías que pueden ser avanzadas y que pueden ser utilizadas también para otros ámbitos más espectaculares, pero tratar de dejarlo a través de esos implementos o esos elementos, tratar de dejarlo dentro de un ámbito que provoque la reflexión, que no sea solamente el recurso por el recurso, sino que haya un tema ahí de por medio a través de un relato y que las personas se puedan comunicar o que se puedan sentir identificadas también con eso. Yo creo que por ahí va en cuáles son los temas que uno va enfocando. Tú hablabas también de que utiliza como sistema generativo. Sí. Y me gustaría saber ahí qué te ha devuelto. O sea, porque claro, hay en los sistemas generativos hay cosas que tú no estás contemplando dentro de tu programación, de tu algoritmo. O sea, hay algo que está pasando. ¿Cómo eso ha ido afectando tu obra? Y también hay una pregunta para Pilar respecto a cómo estos dispositivos, por ejemplo, que parecen así como medio hechizos, ¿no? Como de feria, cómo también fueron afectándote a ti desde esta lógica de que no hay jerarquía, sino que lo material también afecta tu propia poética. O sea, porque igual hablaste de participar en la pintura y luego fuiste dejando la pintura porque parece que los aparatos, los dispositivos, igual estaban construyendo contigo otra poética. Sí, eso está bueno. O sea, sobre todo eso es una frase, y efectivamente el trabajar con otros cuerpos, por ejemplo, otras personas, o en este caso trabajar con agentes tecnológicos, generativos, digitales, todo esto plantea una especie de correlación o co-creación con otro, ¿cierto? Donde aparece la espontaneidad, donde aparece ahí también la idea del error, o de que el artista no lo tiene todo bajo control. Y creo que ahí hay algo para mí personalmente bonito en esos dos puntos, trabajar con otros artistas, sobre todo desde lo performático, donde aparece el cuerpo en escena, que el cuerpo plantea haciendo todo este nuevo, estas nuevas condiciones o nuevas situaciones que comienzan a aparecer. Y con estas herramientas tecnológicas que también te plantean esa misma inquietud de alguna forma, como uno le deja a la máquina cierta toma de decisiones o cierta capacidad de randomizar ciertas secuencias o de que te entregue cierta información que uno de repente no se espera, y ahí para mí por lo menos es donde el proceso se vuelve como tan interesante, en esta idea precisamente de que uno pierde un poco el control, que las cosas como que se le escapan a uno de las manos y lo bonito está en cómo uno va un poco manejando y orquestando todo esto para que vaya quizás siguiendo un cierto cauce, o de ser suficientemente atento
Eso por lo menos puedo decir por ahora. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que dijiste. En mi caso, yo creo que yo funciono muy en respuesta. Creo que mi trabajo es un trabajo que funciona naturalmente en un sitio específico. Entonces, hay varias cosas que yo no voy a controlar y que tampoco quiero controlar, porque me gusta que surja y que tome su cuerpo final si es que lo tiene, porque muchas veces no lo tiene. Desde esta conversación entre paisaje, territorio, ecosistema, grupo de personas, espacio de exhibición, lo que sea como preámbulo que me hace responder, y ahí yo respondo con el proyecto, y luego viene el otro desafío que es como cuáles son las limitaciones de este proyecto, que en mi cabeza se ve de una forma, en la realidad termina siendo otra, qué técnica va a necesitar este proyecto para que se funcione o tenga un poco la dirección de arte o la materialidad que yo necesito para que diga lo que yo quiero decir o abra la pregunta que yo quiero abrir. En mi caso, claro, yo vengo de la pintura, pero casi accidentalmente. Era lo que yo sabía hacer bien, pero no era lo que a mí me emocionaba profundamente hacer, quizás. Y empecé a seguir esa emoción. Y esa emoción hacia lo desconocido, esa emoción hacia como el imprevisto de alguna forma, que me parece maravilloso, que es lo que va guiando el camino y el viaje de exploración en mi práctica. Entonces, claro, muchas veces yo tengo que aprender técnicas distintas, por ejemplo, como hablábamos, pero que viene hacia la respuesta de que yo creo que mi técnica no es una técnica, mi técnica, ¿qué es lo que yo hago cuando hago arte, cuando hago proyectos? Es que yo solo hago una traducción, traduzco preguntas, como muchas veces como grandes preguntas filosóficas, ¿qué es ser humano? ¿Cuáles son los límites de la representación? ¿Qué pasa con el lenguaje, con la arquitectura en el paisaje? No sé, en operaciones simples o en acciones poéticas. Entonces, un poco como que yo hago ese traspaso a través de múltiples técnicas que en el último tiempo me han llevado a ciertas tecnologías. Obviamente que es una precariedad mucho más como quizás pintoresca que puedo ver, pero que a mí también es una narrativa que me interesa como desde una estética en particular. Pero eso podría. Sí, quería preguntarte un poco, Sergio, sobre los referentes, porque viendo parte de los proyectos y el video, inevitablemente se te aparecen referentes. Yo miraba, por ejemplo, estas piezas que claramente derivan de lo performativo en estas nociones de puntos línea, con, por ejemplo, el teatro de Oscar Schliemann, Bauhaus, como pensar una cosa muy simétrica, ¿no? muy constructiva de puntos, pero que a su vez también tiene una serie de patrones que, claro, porque finalmente es como una danza vectorial, ¿no? Como se activa eso. Y en esa idea que los sensores capturan ese movimiento, el cuerpo deja de tener un cuerpo físico, digamos, para volverse un cuerpo mediado en esta síntesis, ¿no? Que probablemente era lo mismo que buscaba esta noción geométrica anular, digamos, la referencialidad de la piel, por ejemplo, en los trajes que ocupaba Oscar Schliemann, que se volvían finalmente síntesis, ¿no? Cromática. Y entonces, en este sentido, esa es una primera pregunta, y en este sentido también la expansión, tú hablas de la noción de expansión, ¿no? Y es como inevitable bajarlo ahí a Rosalind Krauss, es un texto famoso de la cultura que acaba expandido, ¿no? Que probablemente uno, desde la arquitectura tiene más bien clara la relación entre arquitectura, cultura y paisaje. Entonces tenemos estos tres componentes que se hacen presentes en esta pieza, porque ahí en la Avenida Paulista, ¿no? Con este edificio alterado, finalmente el edificio no deja de ser arquitectura, pero se enlaza, ¿no? Con una proyección que lo vuelve también en parte una escultura y no deja de no ser paisaje, porque está instalado en un espacio. Entonces se activa de nuevo esa misma trama minimalista, ¿no? De Rosalind Krauss, que al abogado ya por los 70, ¿no? Con esta noción de síntesis minimalista de la escultura, pero en este caso, digamos, tecnomedial y que permite de alguna manera llevar la ilusión de volumen, ¿no? A ese espacio arquitectónico. Eso por una segunda parte, la noción
que también se relaciona con la idea de expansión, que me pareció interesante utilizar otro concepto, que es el concepto de magnitud. Me gusta la palabra magnitud porque tú estás trabajando desde algo que en un momento hablabas del vacío, ¿no? De la idea del espacio, del cosmos, ¿no? De estos puntos que son, no sé, magnitudes que uno nunca va a poder alcanzar más allá de la teoría, incluso, ¿no? Una fórmula matemática. Y eso que nosotros visualizamos en cierto punto como una serie de proyecciones que llegan con distancias siderales, ¿no? De tiempo, donde se emiten esas luces a lo que nosotros vemos acá con los telescopios súper modernos, y eso te lleva a lo más profundo de la Tierra, después a dibujar minerales, ¿no? Entonces vemos como mira hacia el cielo, como en este documental hermoso, ¿no? El pato humano, ¿no? De la nostalgia de la luz, ¿no? Como mirando las estrellas, pero también te empiezas a meter debajo de la Tierra para extraer el mineral, ¿no? Y hablar de la topografía y cómo esa topografía también tiene un trazado, también aparecen líneas del mapa, y aparece la idea del viaje, y aparece la idea del desplazamiento, probablemente como un viaje de este intento de ingeniería, ¿no? De tratar de llegar por ese lugar que fracasa, ¿no? Ahí yo pensaba también en esto, y ahí me voy a hacer un paréntesis contigo, Pilar, que tú mencionabas Gerson, ¿no? Yo creo que estaba pensando en aquí, ¿no? Con la idea del modelo imposible también, ¿no? Sí, pero también en Fitzcarraldo. En Fitzcarraldo. Sí, pero también a él le puede Sí, hacer. sí. Bueno, yo pensaba en Stolper también, como en Tarkovsky, con esta idea de la zona también, como de sortear y caminar, ¿no? En línea curva, y no pensar en un lugar. Bueno, finalmente esa originalidad, el resultado de esa originalidad era un deseo, ¿no? De querer progresar o de hacerlo. Hay un deseo y la zona cumplía los deseos en la película, o sea, mira que era eso. Eso, Sergio, más bien como si me pudiera comentar un poquito ese punto. No, interesante, hay otros temas ahí y creo que obviamente hay gente que me hace mucho sentido. Yo creo que lo primero para mí que es sumamente importante de explorar en mi trabajo son los sistemas y las escalas, como esta cosa de las magnitudes, precisamente de esto de visualizar el cielo, los órdenes de las estrellas, el cosmos como creación también finalmente, todo lo que nos une a escala humana, pero también esta cosa como microscópica, que donde también uno puede ver estos órdenes y sistemas. En esa obra latente, la que se proyectó en el edificio ahí en Sao Paulo, precisamente la búsqueda y el trabajo está ahí, y en Void también en realidad, creo que esas dos se conectan mucho en eso, en esto de visualizar una obra o de sumergirse en un espacio donde uno no alcanza, precisamente por esta lógica de geométrica y de juego de luces y sombras, uno no alcanza a percibir, o más bien uno puede imaginarse que está, por ejemplo, sumergido en una escala humana, en algo muy microscópico, en algo totalmente sideral y espacial desde el punto de vista de lo cósmico precisamente. Entonces mi intención ahí está en eso, en entender que los sistemas macro y los sistemas macro y micro finalmente terminan un poco regidos bajo los mismos órdenes y se pueden visualizar de maneras bastante similares, y en eso está interesante el cómo también nos vamos a cuestionarnos nuestro lugar dentro de todos esos sistemas. Y al final eso, los puntos y líneas también me ayudan un poco a hablar de eso, ¿cierto? Como a abstraer esta idea y que finalmente esos puntos o esas líneas pueden estar representando un montón de cosas distintas, desde esas cosas, sistemas totalmente de una escala totalmente fuera del alcance nuestro o de nuestra capacidad de dimensionamiento, o estas otras cosas que también son de un mundo más micro, donde también ahí ocurre una situación similar. Precisamente en esa obra en latente, los diferentes formatos en los que he mostrado la obra me han servido para explorar esa idea. Primero desde un sentido inmersivo en una sala, luego en un formato domo también, y finalmente en este edificio donde precisamente el edificio también va cambiando su forma, se podría decir a partir de esto, donde cada uno de ellos, la relación también con el cuerpo y con la gente que habita finalmente estos entornos termina siendo distinto. En el caso de las obras que han sido presentadas en formato urbano, como latente o como también cuerpo en expansión, precisamente ahí a mí se me ha generado esa reflexión de cómo la obra se conecta con lo que está pasando en el día a día en la ciudad.
precisamente también la búsqueda desde mi origen, desde la arquitectura, también obviamente en entender estas obras situadas en un contexto urbano hacen que me cuestione precisamente esa idea del habitar y cómo se pueden transformar también estas dinámicas, y una persona que va pasando por la ciudad se encuentra con esta obra, con este cuerpo que baila de manera gigante, y eso sin duda que también como que te interpela de una manera distinta. O sea, yo creo que ahí hay varios temas que se van interrelacionando, lo micro y lo macro, los sistemas, los órdenes, y sobre todo también en cómo estas obras se conectan con las dinámicas urbanas, con las personas que ahí transitan, y hacen que finalmente esas dinámicas cambien. O sea, es capaz de transformar el espacio. Y creo que ahí aparece el tema de lo expandido también, lo de Rosalind Krauss, esta idea de que la pantalla en este caso, o la proyección, o lo que sea que está generando este sistema, logra transformar finalmente lo físico. La materialidad de lo tangible se vuelve intangible, se vuelve fluido, y eso también apela a los sentidos y a las maneras como entendemos los espacios por los que nos movemos, y nuestro propio cuerpo. Este sistema que parece ser todo rígido, todo como estático o inmóvil, pasa rápidamente a ser fluido, a ser transformable incluso, y a que se abran ahí también posibilidades de expresión y de comportamiento, y de cómo nos relacionamos también los unos con los otros, o nosotros con nuestros entornos, y ahí también es donde aparecen precisamente estas inquietudes o estas interrogantes de las que a mí me interesa hablar, en la comunicación y en la interrelación finalmente. Quería comentar también que también hay una especie de relación con el tema de los patrones, porque en el último trabajo que vimos en el video, ¿no? Los patrones cambiaban, o sea, no los patrones, sino que más bien la condición de la imagen, ¿no? La imagen partida desde el paisaje, el relieve, que yo no sé si era por efecto del movimiento, no estoy en la mesa, pero o si había variaciones del territorio. Sí, sí hay variaciones. Entonces como que la tierra vive también, como que se mueve, pasaban cosas que me pareció como, ok, esto es un efecto de, estoy viendo el video y se está moviendo la cámara de arriba, o en realidad la tierra se está moviendo por la extracción del mineral, ¿no? Eso es lo que yo suponía. Sí, precisamente. O sea, hay varias cosas en realidad. Una, la imagen tiene un movimiento de cámara, o sea, la cámara va rotando, se podría decir, como recorriendo este paisaje, más bien viéndolo desde diferentes puntos de vista. También está esta idea del paisaje intervenido, entonces hay una evolución, se podría decir, o una transición, que es donde se va viendo cómo este paisaje es excavado y aparece ahí esa excavación, como una modificación del territorio que se va modificando. Y además de eso, la obra muestra diferentes localidades, entonces también en cada vuelta va cambiando, y tú puedes ver como un territorio, otro territorio, como un intervenido, dependiendo de cuál es el yacimiento minero que se está visualizando en cada momento. A mí me pareció fantástico pensando en qué tipo de data tuviste que procesar para alimentar la inteligencia, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué data
y lo que ella hacía era visualización de datos de las partículas contaminantes en el aire en ciertas ciudades. Sí, sí. Lo había hecho con Madrid, con Estambul. Madrid tenía cocaína flotando, lo que me hizo explicar muchas cosas. Y en Chile, por supuesto, lo invitamos a que en Santiago era obviamente partícula tóxica, pero había un problema con los datos, justamente, como que no había acceso a todos los datos porque no se monitoreaba de la misma manera. Ya, sí, de verdad. Entonces el mismo proyecto generó que se armaran como grupos de trabajo que generaran de manera así como do yourself, con dispositivos para hacer registro autónomo. No, está súper bueno. Sí, mira, de hecho en este momento... Claro, exacto, existen ahí varios referentes. Claro, y lo digo porque también como para hacer esa, no sé, por Rafika Anadol, artista turco, trabaja con datos, pero finalmente uno se queda obnubilado por la belleza de las imágenes que empiezan a fluir. Y también entra en el terreno de lo espectacular. Claro, entonces creo que ese lugar es un límite bien delicado. Sí, no, y como te decía antes, es una cosa que yo sé que estoy como pisando un poco esos terrenos siempre, entonces ahí depende, yo creo, de cómo lo voy enfocando para ver como que tenga un cierto grado de interés obviamente visual, pero que al mismo tiempo sea capaz de plantear temas e inquietudes. Iba a mencionar que precisamente en estos días esto lo aplico en varios cursos, en workshops o incluso en un curso que tenemos en la Universidad de Portales, donde precisamente trabajamos esos temas de recopilación de datos, y en algunos casos son de datos, también sistemas abiertos de tabulación y cosas que se encuentran en internet, pero en otros casos hemos hecho esos trabajos más locales, pues como la visualización del dato, pero el dato de una comunidad, de una cosa que es mucho más cercana al alcance de uno, y que precisamente ahí los estudiantes van viviendo esa información y después vamos explorando a través de estas herramientas en cómo se pueden visualizar. Es bien bonito ahí lo que puede llegar a aparecer, porque hay varias escalas de trabajo también, porque uno se da cuenta como del impacto también que uno puede llegar a tener en un ámbito incluso más activista, si se quiere. Y respecto a eso otro de la abstracción que me había quedado dando vuelta, en el rastro general es la primera de las piezas, que son 4, es bien concreta del territorio, pero después a mí ahí también en el trabajo me interesó bastante el cómo ese territorio, como un poco en la metáfora o esta idea, que en realidad no es metáfora, es súper concreto, de cómo el territorio es extraído y es exportado, y dentro de ese proceso el territorio se termina convirtiendo en una cosa que es como un dato finalmente. Entonces en esa excavación, en ese proceso de que literalmente estamos como exportando territorio de un lado a otro, que me parece como un concepto también muy loco, ahí en la obra yo también decidí plantearlo como llevarlo a lo abstracto, más como las partículas, ¿cierto? Este sistema como explotado, donde una vez que extrajimos el mineral desde el territorio, esto luego pasa a ser como un flujo de información, entonces se convierte en una cosa mucho más como esta explosión de información, y que luego quizás en la última pieza vuelve a lo concreto cuando hablo de este tema geográfico, ¿cierto? De cómo el mineral es trasladado de un punto a otro, hablando ahí ya de una escala como más planetaria. Pero creo que también por ahí fueron como las decisiones de cómo cada una de las piezas plantea una cosa distinta desde una estética también diferente. Oye, y volviendo un poquito al tema de la luz, me parece también interesante el trabajo de Pilar respecto a esta mano, ¿no? Me parece como texto en una mano, texto iluminado. Ayer se inauguró una muestra muy bonita en el GAM sobre Gabriela Mistral. Entonces, quería preguntarte por qué fue Gabriela, por qué te interesó ella, porque también estas relaciones como de las letras, ¿no? Sé que no es Gabriela lo de las letras, pero con frases que no terminan, ¿no? Hay palabras que quedaron como abandonadas porque no se pudo terminar, ¿no? ¿Qué relación tiene tu trabajo con esos textos? Porque cuando yo te hacía la pregunta cómo llegan estos personajes al desierto, ¿no? En esta última parte, estos carteles a veces que quedaban ahí sostenidos con estas frases, me hacía la pregunta, bueno, ¿quién lee? ¿Lo lee el paisaje? Porque parecen ser lugares medio descampados, ¿no? Como que no hay mucha gente viviendo ahí. Lo lee el espectador desde el video, lo que alcanza a leer de la frase. Hay algo que está hecho para leer, pero probablemente también para poetizar respecto a la palabra en el lugar, ¿no? más que el texto mismo. Pero me pareció muy linda esta idea de imaginar
la ofrenda, ¿no? Devolver al iceberg, ¿no? Su pintura, o su pintura también quiere verificarse en un iceberg, ¿no? Pensando en esto de las películas de Herzog, cómo aparece esta relación del texto respecto al lector, ¿no? O al efecto de lectura. Sí, muy interesante lo que me comentan. Creo que aparece, he tomado diferentes direcciones en cada proyecto. Como hablaba en el documental, aparece y ha aparecido el texto en innumerables ocasiones y de formas distintas. Como luz proyectada en mis brazos, como figura retórica en forma de imagen, como textos luminosos, letras, letreros. La idea del letrero que nadie ve, o el letrero abandonado. Porque está detrás de una publicidad de la iceberg también, está escondido en la publicidad, ¿no? Como que hay algo que se ve y no se ve. Claro, yo creo que pero es lo que es público, pero también es como puede ser privado, como está el tipo solo, pero... Sí, pues esa es la pregunta sobre cuál es la audiencia. Tengo un proyecto que, bueno, muchas veces en el pasado yo dejaba que simplemente fuera este texto que se había activado en el paisaje y que con la cámara se logró registrar lo que se logró registrar, y fue un momento de encuentro. Y tú estás viendo algo que ocurrió en otro lugar en otro tiempo, que es lo que alcanzas a ver en un espacio de exhibición, un poco más que nada de la activación del texto paisaje, por ejemplo, y puedes leer en algún lugar qué texto está transmitiéndose. Pero en otros casos he tomado la decisión de que justamente con la edición tú puedas leer el texto completo. Como en el caso del último video que apareció en mi documental, con el poema de Chile de Gabriel Mistral, donde el video está montado justamente para que el texto nunca se corte. Nunca se corta y se repite una y otra vez y va pasando como de corte de escena a escena. Las ediciones de corte son justamente para que se vea con el texto que va a leer. Entonces son decisiones distintas. O por ejemplo, tengo un proyecto pequeño que es una balsa. Perdón, y en la frase cortada con las letras, uno tiene la que tienes en tu estudio, ¿no? Sí. Claro, uno tiene que terminar la frase, ¿no? Porque no están todas las letras. No, claro, esa frase en particular de las cajas de luz que está en mi estudio está desarmada en el documental. Cuando se arma su orden original, arma una frase que no se pudo completar en un párrafo. Por lo tanto, yo lo continúo a través de otras instalaciones. Pero justamente me empieza a interesar, como que mi trabajo se ve súper serio, pero hay un humor, como sentado en mí. Me empieza a interesar que no se complete también. Entonces, como ya sé el paisaje y las condiciones climáticas me lo hicieron difícil a mí, también yo no sé lo que es fácil de leer al mercado. Entonces, está ese juego, por ejemplo, de un letrero que parece como una criatura dentro de un acuario que gira sobre sí mismo. Y en verdad, nunca captura la frase completa, captura como un fragmento. O, por ejemplo, estas cajas de luz tenían una palabra secreta iluminada, solo se iluminaban unas pocas y si tú la unías, te llegaba como Una idea de la frase. Claro, era más bien como una traducción de el territorio en particular es el istmo de Ofsi, que queda en el Excel, en la Patagonia. Y claro, Ofki significa desecho. Entonces yo creo que es como, claro, es como una cosa medio como, me hizo mucho sentido y lo ponía como medio como una revelación para el que quisiera. Luego, por ejemplo, hay otras ocasiones donde justamente esa idea de la audiencia y de esta audiencia como paisaje, audiencia de elementos naturales, se vuelve activa, como en el caso de que mostraron un pedacito, una balsa que flotaba en un río. En ese proyecto en particular yo tomo el río como co-editor de mi texto. Entonces, a partir de un río lleno de corrientes y a partir de los giros que me dan las corrientes sobre una balsa que no tiene un motor, que no tiene como agencia de movimiento, yo como juego a la idea de que vamos coeditando qué texto se exhibe, porque queda visible en ese caso.
la metáfora del hielo como algo que cambia de estado, se permea con un espacio de frío más grande, desaparece, tiene como borde de línea punteada, o en el caso del poema de Gabriela Mistral, voy a la red de niebla, pero sin embargo digo las acciones de mi cara, lo que cantaba por eso, intacta la voluntad, que ahí mientras hablábamos justamente de los vectores y como esta como medio de traslación de agente humano a vectores y como en movimiento, como síntesis, creo que también va por ahí, como qué pasa si le sacamos todo lo que podemos al humano, qué es lo que queda, cuál es la esencia.